Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Joana. En este video vamos a ver el proceso de costura del patrón Margot, opción 1B con cierre en la parte de detrás. Debajo de este video, en la descripción, van a encontrar toda la información de este patrón. Estas son las piezas necesarias para hacer el modelo 1B con cierre en la parte de detrás. Los materiales necesarios son estos. Para la tela principal voy a usar una lona de algodón, pero te dejo otras opciones. En este caso, como lo voy a hacer reversible, voy a usar una tela secundaria como esta, que es una pana de algodón con un poco de stretch. Pero si no lo vas a hacer reversible, puede ser otra tela de forro. Entre tela de algodón con adhesivo en una sola cara. Varillas o ballenas de plástico como esta, sino metálicas o de poliéster. Ojales metálicos con arandelas de 6 a 10 milímetros de ancho. Los que voy a utilizar son de 8 milímetros. La herramienta para colocarlos con una base de corte de plástico o de madera. Cinta de satén como esta o de algodón de 15 a 20 milímetros o el ancho que prefieras. Cinta al bies de satén como esta o de algodón de 20 milímetros de ancho. Una regla 1 centímetro, hilos, tijeras, marcador o tiza, alfileres y una aguja. Antes de comenzar a cortar podemos hacer esta pequeña modificación en la pieza del centro de delante, agregando desde el centro un trozo de papel espejando de esta manera. Esto te servirá si la tela tiene un dibujo que querés centrar, será más fácil de cortar en una pieza entera. Estas son todas las piezas cortadas en tela principal. Y de la misma manera cortamos todas las piezas en tela de forro o en tela secundaria si será reversible como en este caso. Antes de comenzar a coser, entretelaremos todas las piezas del tejido principal, enfrentando el lado adhesivo con el revés de la tela. Al final, si es necesario, cortamos el sobrante de entretela. La tela secundaria o el forro también puede ser entretelado para dar más rigidez. En este caso estoy usando una pana con stretch, pero como la tela es gruesa solo voy a agregar un trozo de entretela en la parte donde irán los ojales. Ahora sí, comenzamos con la costura. Enfrentamos los lados derechos de los tirantes. Con esta plantilla podemos marcar la curva que nos servirá de guía. Y cosemos a 1 centímetro del borde. En esta parte de la curva ajustamos el largo de costura entre 2 y 3. Y ahora volvemos a alargar la costura. Así nos quedaría la costura de ambos tirantes. Cortamos la parte de la curva dejando el margen a unos 3 o 4 milímetros. Ahora volteamos los tirantes. Si alguna de las telas es muy gruesa y se te complica voltear el tirante, descose un lateral de cada tira. Primero planchamos los márgenes hacia adentro de esta manera. Luego de planchar estos márgenes, descosemos la costura hasta 5 centímetros de donde comienza la curva. Y así podremos voltear la pieza. Abrimos la pieza y pasamos la plancha nuevamente. Planchamos de esta manera y hacemos coincidir los bordes, sujetando con alfileres.
El mismo proceso lo hacemos con el otro tirante. Ahora cosemos a 3 o 4 milímetros del borde. Si los colores de la tela son diferentes, antes de coser asegúrate que los hilos coincidan con el color de cada tela. Así es como nos quedarían las costuras. Ahora cosemos las piezas del cuerpo. Enfrentamos la pieza del centro con las piezas del costado de delante. Colocamos alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Colocamos de la misma manera las piezas del costado de detrás. Enfrentando los lados derechos hacemos coincidir las muescas, colocamos alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Por último, colocamos las dos piezas de detrás. Enfrentamos los lados derechos, colocamos alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Así nos quedarían las piezas cosidas del cuerpo. Este mismo proceso lo vamos a hacer con las piezas de tela secundaria o de forro. Cortamos 2 tiras de entretela para la parte de los ojales, de 3 centímetros de ancho, enfrentando el lado adhesivo con el revés de la tela. Lo colocamos dejando 1 centímetro de margen y cortamos. También colocamos un trozo en esta parte donde irán los ojales. Esto es opcional, solo es para reforzar la parte donde irán los ojales si es que la tela es muy fina. Lo siguiente es abrir las costuras pasando la plancha de esta manera. También planchamos las costuras del otro lado. Si una de las telas tiene algo de stretch como esta y no la forraste por completo, coloca entretela en la parte de las curvas. Con la misma entretela puedes cortar una tira larga de 15 milímetros de ancho o utilizar una cinta adhesiva como esta de 15 milímetros y de esta manera la vamos a adherir con la plancha. Antes de unir los dos lados, agregamos los tirantes. Acá fue un error mío que se me olvidó de colocarlos, pero más adelante están. Ahora sí, unimos los dos lados del corpiño, enfrentando derecho con derecho. Podemos usar esta plantilla para tener una guía al momento de coser las curvas. Marcamos la curva a 1 centímetro del borde. Hacemos coincidir las muescas del centro y cada costura, sujetando con alfileres. Lo mismo hacemos del otro lado. Hacemos una costura a 1 centímetro del borde. Acá en la esquina clavamos la aguja a 1 centímetro del borde. Levantamos el pie, giramos, bajamos el pie y seguimos cosiendo a 1 centímetro del borde. En esta parte asegúrate que las costuras queden abiertas de ambos lados. En este tramo de la curva que marcamos y la del centro, te recomiendo coser con el largo de costura entre 2 y 3, para luego cuando cortemos el exceso del margen no se descosa. Llegando a esta esquina clavamos la aguja a 1 centímetro del borde, levantamos el pie, giramos y seguimos cosiendo. Vamos a cortar en diagonal los márgenes de cada esquina. Retiramos unos 5 o 6 milímetros de margen en estas 3 curvas. Lo siguiente que hacemos es hacer unos pequeños cortes en el margen de estas 4 curvas, teniendo mucho cuidado de no cortar la costura. Retiramos el exceso de tela si es necesario.
Si en este momento aún no colocaste los tirantes como yo, descosé un tramo de 4 centímetros e introdúcelos de la siguiente manera. Sujetamos con alfileres los tirantes y pasamos una costura a 1 centímetro del borde. Ahora sí, damos la vuelta a la pieza completa, comenzando por las esquinas. Con una herramienta de punzón o una tijera cerrada, con cuidado acomodamos las esquinas y curvas del escote. Y ahora planchamos la pieza completa. Vamos a enhebrar una aguja con un color de hilo visible, es decir, un color diferente al de la tela. Y hacemos coincidir las costuras de cada lado haciendo una costura simple a mano sin rematar, aunque también puedes optar por usar alfileres. Esto lo hacemos con las 6 costuras. Comenzamos desde el escote hacia la parte inferior. Te recuerdo que puedes suscribirte gratis haciendo clic en esta esquina. Después de unir cada costura, pasamos una costura a 3 o 4 milímetros por el borde superior. Ahora hacemos una costura a 2 o 3 milímetros paralela a la anterior, en dirección hacia el lado de la espalda. Lo mismo haremos del otro lado. Comenzamos del lado izquierdo, cosiendo desde la parte de arriba hacia abajo. Movemos la aguja si es necesario. Esto lo repetimos con las dos siguientes costuras. En esta cuarta costura movemos la aguja hacia el otro lado, en dirección hacia la espalda. Repetimos esto con las dos siguientes costuras. Con la parte de la cabeza de una aguja gruesa o cualquier otra herramienta, retiramos los hilos de las costuras que hicimos a mano. A continuación marcamos el centro, doblamos la pieza a la mitad y colocamos un alfiler o hacemos una marca señalizando el centro. De igual manera con la parte de abajo. .
y con un marcador borrable o tiza trazamos una línea haciendo coincidir estos dos puntos. Desde el centro cosemos a 1 centímetro de cada lado para formar dos túneles. El primer túnel lo hacemos a 1,2 centímetros del borde y paralelo a las demás costuras cosemos a 1 centímetro. Recuerden que estas medidas de túneles son para una varilla de 8 milímetros. Lo mismo haremos del otro lado. Comenzamos por el túnel del borde, cosiendo desde la parte de arriba a 1,2 centímetros. Y seguimos haciendo los túneles de 1 centímetro de ancho. Repetimos el mismo proceso del otro lado. Desde el borde cosemos a 1,2 centímetros y en paralelo a las demás costuras cosemos a 1 centímetro. Hacemos una costura por encima de la línea del centro marcada. Ahora hacemos una costura desde el centro a 1 centímetro de cada lado. Así es como nos quedan los túneles o canales cosidos. Ahora hacemos una costura a 2 o a 2 centímetros y medio. Esto dependerá del tamaño del ojal. Medimos con el ojal, dejando unos 25 milímetros de espacio de cada lado. Marcamos una línea recta de guía y cosemos. Del otro lado hacemos la misma costura. Después de hacer estas costuras, vamos a cortar las varillas. Comenzamos de un lado. Medimos el largo dejando desde arriba un espacio de 5 milímetros y desde abajo cortamos a 1,5 centímetros del borde. Cortamos uno igual de la misma medida para el otro lado. Las dejaremos acá arriba de cada túnel para que no se mezclen. Este mismo proceso lo hacemos con los demás túneles. En esta parte cortamos siguiendo la diagonal. Antes de introducirlas redondeamos las puntas, cortando en diagonal las esquinas. También puedes enderezarla si es necesario, doblando ligeramente en sentido contrario a la curvatura, para dejarla lo más recta posible. Esto mismo lo hacemos con todas las demás varillas. Ahora sí, vamos a introducir las varillas en cada túnel o canal. Si el corte es en diagonal, asegúrate que al introducirla coincida con el mismo lado. Ahora hacemos una costura a 5 milímetros del borde inferior. Cortamos el exceso de tela de todo el margen. Vamos a colocar la cinta al bies en el borde inferior. Desde el lado principal enfrentamos el lado derecho de la cinta. Dejamos 1 centímetro del margen hacia afuera y sin estirar la cinta vamos sujetando con alfileres. Asegúrate que la cinta no quede con pliegues.
Desde este lado también dejamos 1 centímetro hacia afuera de margen. Una vez sujetada con alfileres, pasamos una costura justo por encima del doblez de la cinta. Ahora, desde el centro del otro lado, hacemos que el borde de la cinta tape justo la costura. Y de esta manera vamos colocando alfileres. Abrimos esta parte de la cinta, doblamos hacia adentro el margen del costado y planchamos. Volvemos a doblar hacia arriba este margen y planchamos. Este doblez lo introducimos de esta manera para que quede escondido. Y sujetamos con un alfiler. Completamos sujetando toda la cinta y del otro lado repetimos el mismo proceso. Así nos tiene que quedar la cinta sujetada con alfileres. Enhebramos una aguja, hacemos un nudo en la hebra más larga para terminar de coser a mano. Comenzamos metiendo el nudo del hilo en el interior del doblez. Hacemos 2 o 3 pequeñas puntadas en el borde. Pasamos la aguja por la tela horizontalmente y salimos clavando justo en el doblez de la cinta. Si no te sale esta costura, puedes optar por coser al canto con la máquina. Esta costura no debe cruzar al otro lado. Si lo necesitas, puedes usar un dedal. Terminamos la costura haciendo unas puntadas en el borde para cerrar. Y volvemos unos 2 centímetros hacia atrás por el interior de la cinta para que el hilo quede escondido. Y así nos queda la cinta al bies cosida. Vamos a marcar la separación de los ojales. Usando el patrón de la pieza de detrás, con un alfiler pinchamos el centro de cada círculo para hacer un pequeño hueco. Con la punta de un marcador podemos abrir un poco más el hueco. Si tenés otra herramienta de perforación, puedes hacer estos agujeros con facilidad. Colocamos encima el patrón haciendo coincidir las líneas y marcamos con un marcador o tiza. Estas marcas deben quedar justo en el centro de las costuras. Volteamos el patrón y marcamos los ojales de igual manera del otro lado. Lo siguiente que hacemos son los agujeros para los ojales, con una herramienta cortante como esta. Colocamos debajo una tabla de cortar, una de plástico o de madera. Centramos el lado cortante en la marca que hicimos y golpeamos con un martillo. También hacemos los agujeros de la parte superior y los tirantes. Del otro lado repetimos el mismo proceso.
Después de tener los agujeros hechos, vamos a colocar los ojales metálicos. Colocamos la parte más grande del lado principal y la arandela desde el lado interior o de la tela secundaria. Colocamos la base, hacemos un poco de presión para que no se salga la arandela, insertamos la punta de esta herramienta y golpeamos con un martillo hasta que quede fijo. Esto mismo hacemos con los demás ojales. En la descripción de este video te voy a dejar dónde puedes encontrar estas herramientas. Después de colocar los ojales, solo nos queda colocar la cinta o cordones que vayas a utilizar. Para la parte del cruce de detrás, el largo de la cinta será entre 1,40 m a 1,60 m. Esto dependerá de qué tan largo quieras la terminación del lazo. Yo para una talla 36 voy a cortar la cinta de 1,4 m. Quemamos las puntas para que no se deshilachen. De esta manera colocamos la cinta de detrás. Este proceso lo vamos a hacer una vez puesto en el cuerpo. Vamos introduciendo la cinta desde adentro hacia afuera, de un lado y del otro. Y para la parte de los tirantes cortamos 2 tiras de 60 a 80 centímetros o el largo que prefieras. Y así colocamos las cintas de los tirantes. Cualquier duda que tengan durante el proceso pueden escribirme un correo e intentaré ayudarles. Y así nos queda la prenda terminada. Si te animás, puedes hacer las otras opciones de este patrón. En el video anterior puedes ver el proceso de costura de la opción 1A con cierre en la parte de delante. No te olvides de suscribirte, que es gratis, así me ayudas a que seamos más. Déjenme en los comentarios si les gustó. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.